Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ale? ¿Venís en patota hoy? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos en este nuevo episodio de la Divina Comedia? En esta oportunidad acompañados con Marcelo Medeiros. ¿Cómo estás, El Marcelo? señor Marcelo Medeiros Cardoso. Muy bien, espectacular. Esperando el invierno, con ansias. Me encanta el frío, estamos en el otoño. Me encanta. ¿Y qué es eso de que hablan de patologías de invierno? Y viste que se viene el invierno y arrancamos, ¿no? La almacenera ahora pasé por ahí, tenía 46 cajas de no sé qué grip y no sé cuánto, voy a decir las marcas porque no los pagan. Todo preparado ya, está todo el mundo. Vas a las sociedades médicas, está todo el mundo esperando para la vacuna de la gripe y nos vamos preparando. Entonces, estamos caminando ahí rumbo a ver qué nos depara este invierno. Toda la artillería para las enfermedades respiratorias, para los mocos que se andan cayendo, para la tos. A ver, y bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Marcelo? De eso que se da todos los inviernos. Desde que yo soy pequeño, siempre todos los inviernos es las gripes, los resfríos, la sinusitis, la tos, la bronquitis, el asma, Neumonía. neumonías y todo aquello que aparece en invierno. Entonces la idea es poder entender un poquito eh, que no todo es un virus volando, ¿no? Que nos agarramos. Porque parece que fuera eso. Es un virus. Justo me eligió a mí. Dios me lo ha mandado. Sí. Como siempre, como muchas veces has dicho, Marce, esos síntomas pueden no ser un error, sino un mensaje del cuerpo. Siempre son un mensaje del cuerpo. Bien. Pero nosotros tenemos que para eso irnos más para atrás, ¿no? Vamos a lo largo de la vida generando, nuestra cabeza es como un pequeño computador, ¿no? Y va guardando en el disco duro informaciones y alertas. Entonces tenemos aquello que se llaman relés cerebrales que van guardando las informaciones, ¿no? Tanto para lo que hacemos mecánicamente como para aquello que sentimos, pensamos y creemos, sobre todo creemos. Entonces, dígame, García, ¿algún día le dijeron cuando era chico, calzate si vas a salir afuera? Todo de niñez. Y me perseguían en la adolescencia mientras pudieron. Bien. Aquello de, qué frío que estás, no salgas, hay una niebla, tapate la garganta. Y a la vez ves a los gurises rusos nadando a menos 0 grados, ¿no? Tuvimos una experiencia hermosa hace unos años de tener aquí, ya la audiencia lo sabe, una chica de Dinamarca y el deporte favorito de ellos era todos los días a la mañana el lago congelado. Si estaba con hielo, romper un poquito y tirarse adentro, y si no, tirarse de cabeza nomás. No se tiraban cuando había hielo porque dolía, ¿no? Pero era el deporte preferido. Entonces, seguramente a esos les decían, tirate al río que está buenísimo, andá al frío que te va a curar de todos los males. Entonces, tenemos en ese disco duro guardados esas informaciones, ¿no? Cuidado del frío, no sé qué, viene el invierno, hay que prepararse. Agosto los prepara y, ¿cómo era? No, No, julio los prepara y Jul- agosto se los lleva. Todo aquello que va, realmente lo vamos cargando, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, como aquello que habíamos hablado de las alergias, cuando siente un peligro se manifiesta, ¿verdad? Entonces, es real que aparece en muchas personas que llega el cambio de estación y se agarran la gripe o el resfrío, la sinusitis o lo que sea, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que pensar de dónde venimos con esas cosas, esas creencias que nos preparan para eso. Y el cuerpo es sabio, si llega el invierno y yo ya sé que me voy a enfermar, ¿para qué esperar? Llega el invierno y me va a pasar realmente. ya estamos programados. Exactamente, estamos programados. Y siempre cuando pones esta mirada, hablas de los conflictos biológicos. En esto de las patologías de invierno, ¿son
Bien. diferentes conflictos, ¿no? Son varios conflictos, pero tenemos que ver la otra parte, ¿verdad? ¿Por qué la gente se enferma más en verano? Pero hay gripe, se enferma menos, perdón. La dirección del programa me miró feo, se enferma menos en verano, en primavera, ¿verdad? Es cuando la energía va hacia afuera realmente, ¿no? O sea, nosotros buscamos, afuera, en la playa, en el árbol, en el verde, en el pajarito, en el amor, la primavera y todo aquello. No nos preocupamos por el adentro, en realidad. Pero llega el invierno, empiezan a caer las hojitas amarillas y nos metemos hacia adentro, naturalmente. El Entonces, repliegue. exactamente, es que nos guardamos como los arbolitos, ¿no? Que pierden sus hojas, se quedan quietitos y aguardan que llegue de nuevo la primavera. Parece que en invierno todo se para, en realidad. Me sacaste lo que iba a decir justamente eso, que nosotros hicimos un programa hace bastante ya, donde hablamos un poco de eso, ¿no? De que en el invierno viene el momento de ya lo que tenía que madurar maduró, floreció, y viene el momento de ir hacia adentro y y la vida tiene un encuadre diferente. Esto de los ciclos hace que los movimientos sean diferentes. Y los movimientos del alma y de las memorias, y sobre todo de las creencias, también toman esa dirección. Por eso también nos encontramos con todas estas enfermedades que a veces, si uno lo mira muy desde la sintomatología, es un poco como llorar, ¿no? Como reciclarse a través del llanto. Cuando uno llora, uno se recicla. Y muchas de estas patologías respiratorias tienen eso de sacar humedad hacia afuera. Y hoy decías, Marcelo, me mostrabas una frase que decía: "Quizás no solo nos enfermamos por el frío de afuera, sino también por los inviernos que cargamos por dentro". Y eso es algo súper, súper claro, ¿no? Los inviernos que nosotros cargamos por dentro. Así que bueno, contanos un poquito, Marcelo, ¿qué serían estos inviernos a los que te referís? Y esos inviernos serían, como ya hablamos, nuestras creencias, pero lo que cargamos día a día, ¿no? Durante la vida, lo que hablamos ya antiguamente en programas de desvalorizaciones, por ejemplo, que es lo más grande, lo que cargamos de conflictos territoriales continuos. eh, a veces los conflictos territoriales, que ya habíamos dicho, puede ser dentro del hogar, con el trabajo, con una cosa a la otra, muchas veces con el espacio se resuelven. Primavera, playa, salimos de vacaciones, la gente se recicla cuando se va de vacaciones, la gente se recicla en verano, en la playa, saliendo afuera, tomando el mate abajo del árbol, pero cuando nos tenemos que amontonar y mirarnos a las caras, los conflictos se agrandan generalmente, ¿no? No sabemos qué decir, qué hablar y las desvalorizaciones se potencian. Pero también, como es un momento de introspección, de meterse para adentro, muchas cosas se van resolviendo. ¿Ah? Y cuando nosotros resolvemos una semana turbia de trabajo, en un fin de semana al lado de la estufa, el cuerpo también se resuelve. Como si es algo que tenía para decir y lo dije, lo solté, me va a agarrar mi garganta. Si es un conflicto territorial que tengo dentro del trabajo, lo voy a resolver cuando esté en mi casa, sintiéndome feliz, al lado de la estufita, mimitos y un vino. Y bueno, sacamos el vino. La producción dice que saca el vino. Una grapa miel, ¿eh? Como en el partido de fútbol, ¿no? Grapa miel, no, no voy a decir la marca porque no nos pagan también. Bueno, entonces todo eso lleva a que nosotros nos vayamos resolviendo esos conflictos. Y los conflictos ya hablamos que cuando se resuelven, vienen con regalito de inflamaciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo muchos miedos, cuando tengo inseguridades, mi cuerpo va perdiendo sustancias y se va, vamos a decir, perdiendo musculación, perdiendo los conductos, pierden también masa y todo se va como achicando, ¿verdad? Va perdiéndose. Pero cuando yo regenero porque resolví un conflicto, porque hablé con mi esposa, con mi hija, nos miramos a los ojos con alguien, o simplemente le dije el viernes al patrón: "Ah, no me jodas más",
Entonces, arranco con las inflamaciones, ¿verdad? Y ahí tenemos las famosas gripes que aparecen y todas las otras patologías. Yo siempre cuento la historia no es una historia en realidad, es una fábula, pero que tiene que ver con muchas historias que pasan. Llega la suegra a la casa de la esposa nueva y la esposa nueva cocina y ella está. Pero a mi hijo el puré le gusta con queso rallado, pero le gusta con leche, pero las milanesas le gustan con no sé qué. Y la yerna nueva se calla la boca, ¿verdad? Pero un día se pone en su lugar y le dice: "Suegrita, váyase, por favor, o coma lo que hay". Pero a su hijo le cocino yo ahora, ¿verdad? Y eso automáticamente deriva en un montón de patologías de estas de invierno, dolores de garganta, dolores de cuello, inflamaciones por todos lados y una buena gripe de 2 3 días, y suele pasar, ¿verdad? Entonces, eh, todas aquellas patologías de invierno tienen mucho que ver con eso de mirarnos hacia adentro. En primavera miramos desde afuera, en verano miramos el carnaval y así la vamos llevando. Pero en invierno tenemos que mirarnos y es ahí cuando esa información que tenemos en los discos del cerebro sale a flote, ¿verdad? Acompañada de todo aquello. Alejandrito, no te mojes los pies. Alejandrito, ponete el gorrito. Entonces, se van sumando muchas cosas de tantos inviernos que llevamos dentro. Bueno, vamos, en esto nos has dado un panorama general de cómo serían cómo sería el ambiente que empieza a hacer que esto suceda. Pero me gustaría ir un poquito más allá y hablar un poquito de estas patologías que son un poco más delicadas, como la neumonía o neumonía, antes se le decía neumonía, ahora se dice neumonía. Como sea eso, por ejemplo, ¿cuál es el conflicto que está detrás de esta patología y qué es lo que le pasa a la persona? Generalmente la persona que se agarra una neumonía o neumonía, como le llamen, tiene como una angustia vital. Todas esas personas que viven, que todo lo sufren, que les pesa, una crisis existencial generalmente, muchos miedos, miedos a morir, miedo a enfermarse, miedo por sus hijos, miedo por sus esposos, esposas, pero sienten mucho miedo generalmente. Entonces, en ese sentir de tantos miedos, comienzan a aumentar la función de los alvéolos pulmonares. Y en tantos inviernos de carga, tantos tiempos de miedos, también aumenta la masa de esos alvéolos. Entonces, cuando llega una solución puede ser la familia reunida un domingo. Una solución es ver a todos juntos, nos vamos a las termas, que llega el invierno y todo el mundo se va a las termas a agarrar agua calentita. Ese tipo de soluciones es como decir: "Guau, no es tan así, estamos vivos, o estoy viva, o estoy bien". Y es ahí cuando esos alvéolos pulmonares se empiezan a, ir a su tamaño original, y es ahí cuando empiezan las mucosidades, las bacterias. También esas personas tienen muchos conflictos territoriales, y eso significa que los bronquios y los bronquiolos pierden mucha masa en eso de: "Tengo miedo a morir, tengo miedo a que a mis hijos le pase algo". Las personas que se agarran neumonía generalmente hoy estarían escuchando los conflictos del estrecho de Hormuz. Se estarían dando candela con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que pasa en el Uruguay y que no pueden resolver. Entonces, viven en ese conflicto de: "El mundo me quiere atrapar o se me termina el mundo". Para mí, para mis hijos, para todo el mundo. Entonces, cuando lo resuelvo por una cosa o por otra, los bronquiolos se me cierran, se me inflaman, y eso viene eh, atado a otros tipos de patologías también, ¿no? En las soluciones puede haber asma bronquial, puede haber asma laringio, puede haber o muchas otras patologías. Pero la neumonía tiene que ver con eso, con personas que tienen mucho miedo, miedo existencial sobre todo, ¿verdad? Cuando lo resuelven, cuando aparece la patología. Y cuando aparece la patología, cuando miro para adentro, en realidad. De hecho, eso fue algo que se dio bastante cuando, en la pandemia.
lo que más había, lo que más sucedía era que el miedo de la gente potenciado hacía que esto fuese el desencadenante final para muchos casos. Exacto. Muchas personas tenían miedo por las noticias, miedo por el murciélago que había aparecido en China, en la olla de no sé quién, miedo por lo que se venía y sobre todo miedo por lo que te mostraba la televisión, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar donde prácticamente la pandemia no se vivió. Aquí la gente trabaja en el campo todo el día y en la tarde se reúnen en el boliche a jugar al truco, a tomarse una cervecita, a conversar, a hacer los mandados. Hay sociabilización. Todos saben que están bien, porque todos se conocen acá. Entonces casi yo no recuerdo haber visto casos aquí en el barrio de personas que hayan pasado mal con la pandemia. Un caso, 2, ¿verdad? Pero en el mundo la gente tenía mucho miedo. ¿Cuándo tenía miedo? Cuando se venía la pandemia y no había solución para ello. Se venía el famoso COVID y no teníamos solución. Pero a medida que fueron apareciendo las soluciones, yo recuerdo que en presidencia firmaron un acuerdo de una futura compra de vacunas. Cuando la primera vacuna saliera, Uruguay iba a tener vacunas, y ahí empezaron los casos de neumonias graves, ¿verdad? Los casos respiratorios graves arrancaron ahí. Cuando apareció la vacuna famosa se multiplicaron muchos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente siguió resolviendo, guau, ahora sí no nos vamos a morir todos, ¿verdad? Si uno mira los números de la pandemia, en el 2019, por final del 2019, apareció el famoso COVID allá, el bichito infectado en China, ¿no? Vamos a ponerle que apareció. En marzo de 2020 se firmó aquí, febrero o marzo, el primer acuerdo de compra de vacunas. No, en marzo de 2020. Desde el 2021, perdón. Ah. En 2020 estaba la pandemia, pero no habían vacunas. Pero en Uruguay prácticamente no hubieron muertes por COVID, ¿verdad? La pasamos bien, la gente iba a trabajar, venía, o sea, éramos como una isla del mundo, pero después cuando uno empieza a ver los números en el mundo, tampoco eran tan así los números números macros, ¿no? Lo que te dicen al final del año, se murieron tantas personas, más o menos que el año anterior, ¿verdad? En 2020 se murieron menos personas en el mundo que en 2019. En Uruguay fue muy notado eso. Pero cuando apareció la solución de las vacunas, fue ahí cuando se empezó a morir la gente y apiladas mismo, ¿no? Pero no por las vacunas. Hay muchas personas que dicen, la gente se murió por las vacunas, de un lado de la cancha, ¿no? Y no, para mí realmente fue, la gente empezó a resolver esos miedos tremendos. Porque aquí que aquellos que no se vacunaron y que ni siquiera creían en el COVID no se murieron, ¿verdad? Y aquellas personas que sí se vacunaron empezaron a padecer un montón de patologías. Patologías de soluciones de desvalorización, patologías territoriales, de todo tipo. Entonces, ahí te das cuenta cómo el miedo ese a morir por mí o por otros, o el miedo territorial de que me invaden mi casa, o el bichito se mete en mi casa, su problema, se resolvió con una solución externa. Pero nos creímos la solución y empezamos a morir y a internarnos y a padecer todo tipo de gripes y todo tipo de cosas. ¿Se va entendiendo, García, por ahí? Sí, la verdad que sí, está interesante. Y me va llegando, no sé, Cacho me trajo unos papelitos con algunas preguntas, A ver. pero no sé si meterme ahí. Cacho me dice que le llama la atención la pérdida de energía que tiene cuando se engripa. Es de aquello que se llega a los primeros fríos y ya cae, Cacho. Vos lo conocés porque trabaja allá en el fondo. Es como que lo obligan a parar la enfermedad. Pero en realidad no es que se pierda la energía se está reinvirtiendo en reparar los órganos. Entonces la energía del cuerpo es una. Tenemos un paquete energético que el cerebro tiene que decir, ¿a dónde mando? ¿Qué resuelvo? ¿Resuelvo los órganos o resuelvo que Cacho salga todos los días a correr como salía antes? No, no le mando energía a las piernas, no le mando energía a sus brazos, le mando energía donde yo tengo que mandarla. La sangre va, porque tenemos un caudal dentro del cuerpo que es finito, entonces tenemos que hacerlo trabajar. Por eso es que se da la sensación que no tengo energía. No, tu energía está al palo, está trabajando, hay fiebres, hay temblores, ahí se eleva la temperatura, está trabajando realmente.
ahí que lo mencionás a la fiebre, en realidad hay un preconcepto, al menos de que yo era chico, como la fiebre como enemigo, y en realidad es un proceso de reparación, ¿puede ser? Exacto, es increíble porque, no vayas al frío porque te vas a engripar. Te engripás, agarrás fiebre y te ponen hielo, o sea, Claro. para curarte, ¿no? Entonces es como, guau, ¿dónde está la magia en esto? Es el antídoto con el veneno, más o menos. La fiebre, en realidad, actúa en el cuerpo y sí existen virus en el cuerpo, y sí existen bacterias en el cuerpo. Ellas aparecen, los virus y las bacterias, para reparar conductos internos, que es cuando nosotros reparamos conflictos territoriales, generalmente, ¿verdad? Aparece la fiebre en exceso, hay una tabla que Hammer la realizó, en realidad, que tiene que ver con qué órgano del cuerpo se me está reparando, cuánta fiebre tengo, ¿verdad? Y las fiebres más altas tienen que ver con los conflictos territoriales, aquello que yo no podía expresar y lo expresé, me va a dar una infección en la garganta para el doctor, ¿verdad? Y las fiebres son las más altas ahí. Entonces, ¿qué hace la fiebre? Es trabajar contra todo eso que siente que está en el cuerpo, pero que nunca está, pero ahora está y tiene que eliminarlo. Por eso eleva la temperatura del cuerpo. Y también aquel temblor que nos da cuando tenemos fiebre, es bravo ese, tiene que ver con expulsar aquellos edemas que se forman dentro del cuerpo. Hay que sacarlos, ese líquido que se acumula por las inflamaciones hay que sacarlo también. Entonces todo tiene que ver con esa experiencia. Pero no es una enemiga, si fuera una enemiga, guau, hay que amarla a la fiebre. Si la tenemos, hay que respetarla, quererla. Es fea, pero bueno, ¿quién no tuvo un novio o una novia fea y lo queríamos igual? Entonces la fiebre es como eso más o menos, hay que quererla. Sí, igualmente con el tema de la fiebre hay que quererla, hay que respetarla hasta cierto punto, porque también si una fiebre se pasa también una persona puede convulsionar y eso derivar en conflictos o circunstancias bastante más dramáticas. Entonces, este, yo en general, la fiebre la dejo caminar hasta 39 más o menos, y sobre todo en el caso de los niños, o cuando me pasaba con mi hija, este, hasta 39 no la bajaba. Después, si ya pasaba un poco de eso, ya empezaba así a hacer que ese proceso de restauración del cuerpo se hiciera, pero, en esos límites. Más lento. Sí. Sí, hay que ver que, a ver, tenemos un proceso en el cuerpo, una fiebre, una gripe, lo que sea, ¿verdad? Pero eso a nosotros no nos puede generar conflicto. Si yo creo que me voy a morir porque tengo una fiebre de 39,5, ay, mejor la voy a bajar, porque si creo que me voy a morir va a ser peor después todavía, porque va a tener otra solución más. Es es como todo, hay que tener un equilibrio, ¿no? Si yo tengo que salir a trabajar y si no salgo y no puedo comer, y bueno, si me tengo que tomar un antigripal para poder salir y cortar ese proceso biológico, porque tengo que comer, y bueno, marché. Si puedo no hacerlo porque el cuerpo me pide cama y quedarme quietito para restaurar, es lo mejor, ¿verdad? Pero tenemos que ser equilibrados en ese sentido. No podemos ser, no, no quiero medicina en mi cuerpo, no quiero una pastilla, no quiero nada, no, tengo que ser equilibrado, ¿no? La necesidad es no conflictuar, porque el conflicto me trajo hasta ahí. Y yo conflictúo de nuevo, me va a traer de nuevo. Entonces, a veces tenemos que ir por el camino del medio también, ¿no? Claro, cuando Hoy vos habla- decís camino del medio, te referís en este caso sería a bajar un poco la fiebre, en el ejemplo que estábamos dando, o a tomar alguna medicación que ayude con la sintomatología. Exacto. Y poner hielitos, y poner frío, y dejar que la temperatura esté, no podemos ir contra la fiebre porque es necesaria, pero si nos fríe, no anda, ¿no? Como todo. Está ¿Entendió, bien. García? Sí, yo sigo, tengo acá las notas. Hoy hablaste, hace un ratito estábamos hablando de la fiebre. ¿Y qué pasa con el dolor? El dolor corporal. Cuando tenemos inflamaciones, las fibras están tensas, ¿verdad? El dolor es una señal para el cerebro. Wow, quédate quieto, revisa esto, revisa lo otro. Esto como en el auto cuando se te prende la lucita del motor.
no significa que se te murió el auto, significa revisar el aceite o revisar no sé qué o revisar lo otro. Entonces, necesito convivir con el dolor lo necesario, ¿verdad? Pero si es un dolor crónico, yo no puedo convivir con el dolor crónico. Tengo que poder curarlo. Por eso depende del dolor. Un dolor por una gripe te duele el cuerpo y sí, se está restaurando. Entonces, nada, tratar de acomodarse y continuar, esperar que se vaya. El proceso de una gripe demora 4 días. Y es increíble porque demora menos días para la gente que no toma medicación que para la gente que lo toma. Demora menos días para la gente que se vacuna, más días que para la gente que no se vacuna por la gripe. Cuando alguien deja el proceso andar, son 3 días, 4. Y cuando uno interfiere se hace largo, muy largo. Pero si vos tenés que salir a las 8 horas todos los días, porque si no, no vas a comer, y bueno, más vale que te con gripe 8 días corridos y sigas comiendo a que te las estés en tu casa y te echen del trabajo, ¿no? Entonces, hay que elegir también. ¿Qué pasa con la bronquitis? ¿Está con todo, Jorge García? Tengo el vecino acá, me tiene loco, vos sabés que hace unos ruidos. La bronquitis. Mira, tengo anotado la bronquitis y la tos persistente. Esa gente que te juntás a jugar al Catán, a jugar al truco y está con tos, con tos, con tos. Es como que quisiera expulsar algo y no sabes qué. Sí, la bronca. ¿Eh? Eso mismo. Bronca. La bronquitis, todo lo que termina con itis, tiene que ver con inflamación. Médicamente con inflamación. Le digo al médico que es por el enojo, me va a decir, señor, usted no sabe nada de medicina. Entonces, cuando tenemos conflictos territoriales es, no sé, convivo con mi pareja en mi casa y dejo la tapa levantada del inodoro y todos los días, y dejaste la tapa y no sé qué, y no sé cuánto, pero es un escándalo, ¿no? Entonces, eso es un conflicto territorial menor, pero ¿qué pasa, no? ¿Le suena a usted? ¿Cómo anda No, usted? no, yo voy Despapilló la cámara y sentado. tiró un Hago como Luis Álvarez, voy sentado. Entonces, conflictos territoriales tienen que ver con eso. Puede ser en el trabajo, puede ser porque, no sé, el vecino me invade todos los días con su música, el otro vecino al lado grita con su esposa y se gritan todo el tiempo y yo estoy con esa historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo no puedo resolver un conflicto territorial, ¿verdad? Es muy de los hombres la bronquitis, más que de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque arquetípicamente el hombre es el macho alfa, el que defiende la manada. No pasa siempre, ¿no? En mi casa no pasa así, pero bueno, los otros hombres tienen que ver con eso. Entonces, cuando uno está con un conflicto territorial y tiene que defender su territorio, necesita tomar aire, como aquel gorila gigante que se golpea el pecho y se agranda para luchar, bueno, así, ¿verdad? Pero para eso el cuerpo, cuando uno tiene un conflicto recurrente, ¿verdad? Que hace que los bronquios, que son conductos, pierdan sustancia, se alivianen para poder permitir el paso más grande o la mayor Oxígeno. cantidad de oxígeno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso cuando yo resolví el conflicto? Maté al vecino, le desenchufé la radio al otro, ¿verdad? Y tiré la tapa del inodoro, como hizo usted en su casa y no hay más. Entonces, cuando yo resuelvo el conflicto, se restaura ese bronquio. Y una restauración en un conducto significa inflamación. Pero en esas zonas que son muy delimitadas por todo lo que tenemos ahí también, la inflamación va para adentro, no para afuera. No es como me golpeó un músculo y me inflamo hacia afuera. No, aquí va hacia adentro, el conducto se tapa, se cierra. Y para esa restauración se genera mucha mucosidad. Entonces, tengo que sacar ese moco, por eso toso mucho, pero no puedo porque está tapado el conducto. Y eso es la bronquitis. ¿Se entiende? Pero cuando tenemos una tos recurrente, como su amigo Cacho cuando juega el truco, eso es diferente. Ahí estamos en un conflicto activo. ¿Ah? Que se dice conflicto activo cuando hay una tos seca, cuando no hay ese moco. Yo toso y toso, me pica la garganta y toso, pero no hay nada ahí. Ahí es una señal de que estamos con el conflicto activo. ¿Por qué?
la mucosa del bronquio está como microulcerada. Entonces da esa sensación de querer toser, de alivianar por ese lado, ¿verdad? Pero no hay nada, estamos con un conflicto activo ahí. Hay que leerlo para decir, ¿qué me está pasando? ¿Es realmente la cumbia del vecino que me molesta o qué es lo que me está molestando? Por eso hay que mirarse. Por eso también muchas bronquitis se dan en el invierno, porque es como hablamos hoy, porque la gente se mira más hacia adentro, ¿verdad? Ahí, ahí estamos llegando, nos estamos pasando un poquito, pero ahí me queda la duda porque lo decimos en muchos episodios, Marce, de escuchar el cuerpo. ¿Cuál es el equilibrio de escuchar el cuerpo y no volverse hipocondríaco? De estar escuchando todos los ruidos. Eh, Vivir al día, no hay No otra. no obsesionarse. Claro, cuando escucho sobre el estrecho de Hormuz, decir, wow, ¿y cuál es mi solución? ¿Morirme con ellos o vivir? ¿Entiendes? Disfrutar lo que tengo. Mis hijos, mi esposa, mi marido, lo que sea, la vida misma. Entonces, cuando yo vivo al día, mi cuerpo está escuchando, no está conflictuando. Ahora, si yo me voy a dormir con el ruido del informativo, con el ruido de lo que pasa, con el ruido de mi trabajo, y es algo que yo no puedo resolver, y buscar estrategias para que no pase, ¿no? Para que nada impida mi sueño. Yo duermo bastante. Mi esposa dice que ronco, pero son mentiras. Pero duermo bastante bien, ¿no? Pero cuando la cabeza está enredada, el sueño se va. Y ese es un problemón. ¿Por qué? El cuerpo no entra en restauración, seguimos liberando adrenalina, seguimos al mango, El cortisol. con el cortisol al palo y no hay caso. Cuando lo resolvamos, el cuerpo habla. Entonces, mejor que mantener el cuerpo calladito y en equilibrio. Y eso tiene que ver con el ejercicio, con la alimentación, con lo que hablo. Y también Sí. con lo que me nutro, ¿no? Porque yo si estoy todo el día nutriéndome de informaciones que lo único que hacen es aumentar el miedo, obviamente que mi estado interno va a ser eco de ese miedo. Creo que es fundamental para mí hacerse la pregunta de esto que a mí me parece no me gusta o me molesta, ¿está dentro de lo que yo puedo solucionar o no está dentro de mis competencias? Porque claramente que el estrecho de Hormuz no está dentro de lo que yo puedo solucionar. Yo puedo solucionar cosas que tienen que ver con mi entorno, con mis decisiones, con lo que elijo, con lo que escucho, etcétera, etcétera, pero no algo que está del otro lado del mundo. Entonces, hay muchas personas haciéndose mala sangre por cosas que no pueden resolver. Y eso acarrea un montón de realidad interna que no está dentro de una realidad externa que le pertenezca a la persona. Entonces, siempre decimos, la mayor parte de las personas se enferman por cosas que nunca pasaron y que tampoco van a pasar porque no está dentro de sus competencias, ¿no? El miedo de cosas que son parte del imaginario de la persona. Y a todos nos pasa, también es algo que necesitamos siempre regular. Si hay algo que necesitamos observar y regular es nuestro ego y nuestros pensamientos. Entonces, bueno, por eso también este programa, que es a los que siempre los estamos invitando a los dantescos que nos escuchan, es justamente a eso, a observar, a poner foco en cómo vivimos, en cómo lidiamos con nosotros mismos. Tanto con lo de afuera que nos compete y podemos incidir, pero fundamentalmente en lo de adentro, en la percepción que estamos teniendo de la realidad. Así que bueno, habiendo llegado a este punto, queridos dantescos, y ya en la previa de que empiece a cambiar el clima, por lo menos en el sur de América, los invitamos a la autoobservación, a tener un espacio equilibrado con los seres que nos rodean, a seguir escuchando la Divina Comedia y a compartir este programa si les gustó y les pareció oportuno. Bueno, buen otoño y a esperar el invierno con alegría. Compren grapamiel, un vinito y a disfrutar lo mismo. Excelente. Gracias, Marce. Gracias, gente. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.